Bien, diagnóstico del modelo lineal, segunda parte. Vamos a empezar este video en el que vamos a hacer un poquito de profundización de los temas que ya vimos en relación a los supuestos teóricos del modelo de regresión lineal. Vamos a incluir algunas herramientas teóricas nuevas, algunos test de hipótesis, algunas medidas para corregir que están basadas en esos modelos teóricos. Especialmente vamos a hacer énfasis en los supuestos de homocedasticidad y de independencia de los errores. Bien, repasemos un poquito el supuesto de homocedasticidad, que es el que decía que la serie de errores aleatorios del modelo tiene la misma varianza, que permanece constante, es una varianza homocedástica, y nosotros, para detectarlo, lo que habíamos hecho en su momento fue armar este gráfico que muestra los valores predichos en el eje X y en el eje Y los residuos estandarizados. Entonces, si nosotros veíamos que el supuesto de homocedasticidad se cumplía razonablemente bien, aparecía esta estructura con variabilidad uniforme a lo largo del eje, es decir, no cambiaba la variabilidad al moverse entre los distintos valores predichos. Entonces, habíamos visto nosotros en algunos casos de la aplicación real que podían pasar cosas como esta, es decir, que uno encontraba que en algunas zonas de predicciones había errores más chiquitos o más grandes, o se formaba algún tipo de estructura con forma. Entonces habíamos visto algunas medidas para tratar de evitar esto. Vamos a ver que se pueden plantear incluso algunos modelos teóricos que me permitan explicar este comportamiento, y vamos a ver un test de hipótesis para darnos cuenta o detectar formalmente cuando hay problemas de heterocedasticidad. ¿Sí? Bien, empecemos con un modelo sencillo para tratar esto. Imagínense que nosotros tenemos la sucesión de los errores epsilon 1 hasta epsilon n, que son los errores que tienen las observaciones de mi modelo. Y supongamos que alguien viene y con una bola de cristal nos dice: mira, yo ya te voy a decir, para cada par xy y sub i, cuál es el valor de la varianza del error asociado a esa observación. ¿Sí? Por ejemplo, un cierto x y un cierto x y un cierto y, yo ya te digo, bueno, cuál va a ser el sigma. Y ese sigma va a ir cambiando de acuerdo a la observación en la que yo me pare. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, un caso así, que me dicen que para cierto par xy, para el que corresponde al 3, por ejemplo, tengo un nivel de varianza y para el que corresponde a 1 tengo otro, distinto. Ya me dan el valor. Entonces, vamos a plantear un modelo alternativo. Fíjense, lo que voy a hacer es, a cada una de las componentes del modelo original, piensen que tienen el modelo original. A cada una de las componentes del modelo original las dividimos por esa varianza. Fíjense, a la i sub i la divido por el sigma, al beta 0 lo divido por el sigma, al beta 1 por x1 lo divido por el sigma, y al error original también lo divido por el sigma. Esto es todo teórico, ya hagan de cuenta que saben el valor del sigma. Entonces me queda armado un nuevo modelo que tiene una variable y' o y estrellita nueva, que va a ser la original dividido por la varianza, y voy a tener una nueva x sub i, x1 podría ser en este caso, transformada por la varianza verdadera, y se me arma una nueva variable que va a estar acompañando al b0, que es 1 sobre el sigma de cada observación. Fíjense que queda como planteado un modelo transformado nuevo, que ahora tiene dos variables, ¿no? X estrella 0 y x estrella 1. Entonces fíjense qué pasa, si yo le quiero calcular la varianza al nuevo error del modelo, me va a quedar esto que les estoy mostrando acá, que es la varianza del epsilon dividido sigma sub i, sale afuera el sigma sub i cuadrado y me queda que se cancela la varianza original, que depende de i, por supuesto, con la varianza que yo le transformé. Entonces me queda un modelo con varianza 1. Es decir, al dividir cada observación, tanto en x como en y, por la varianza que yo conozco, logro armar un modelo con varianza constante. Este tipo de modelos en los cuales yo hago una transformación previa para poder corregir la varianza o para poder corregir la estructura, se llaman modelos de mínimos cuadrados generalizados. Este caso que yo les acabo de dar es muy general, muy como simplemente para darles la idea de qué es lo que pasa.
Ahora, vamos a casos un poco más específicos. Por ejemplo, imagínense que yo ya conozco la estructura de dependencia con X. Al moverme en una de las X, yo ya sé cómo cambia la varianza. Entonces, uno de los casos que pueden pasar, por ejemplo, es este que yo les muestro acá, ¿no? Que la varianza de los errores cambia con el valor de X al cuadrado. Esto es algo que uno puede ver. En vez de ver los valores predichos contra los residuos, yo hago las X contra los residuos. Y aparece este tipo de estructura, ¿no? Entonces digo, bueno, yo estoy sospechando acá que la varianza de los C aumenta con el cuadrado de X. No sé exactamente qué valor va a tener la varianza, pero bueno, yo puedo proponer una estructura como esta, ¿no? Entonces, una estrategia para, cuando uno supone verdadera esta estructura, una estrategia para corregir el modelo lineal es la siguiente. Dividir todas las variables por XY. Fíjense que, parecido al modelo de corrección que hicimos antes, yo lo que voy a hacer ahora con el modelo de regresión original es dividir todo por XY. Entonces fíjense que en el modelo original se me va a cancelar la X sub I que iba acompañada por el coeficiente beta 1, ¿no? Entonces, y ahora me va a quedar el beta 0 acompañando a la variable 1 sobre X. Y voy a tener una nueva componente de error epsilon sobre X sub I. Fíjense que ahora va a haber un nuevo modelo de regresión que va a tener esa variable X sub I prima, que es la inversa, la recíproca, digamos, de la primera. Con esto corregimos de la misma forma que corregíamos antes la varianza heteroscedástica. Fíjense que en esta igualdad de acá yo saco el X afuera, ¿sí? Al cuadrado, porque dentro de la varianza, cuando yo saco una constante, el X es fijo, no lo tomamos como fijo, sale afuera al cuadrado de la varianza. Y además yo tenía por arriba que varianza de epsilon era como proporcional a la X al cuadrado. Entonces se me van a cancelar las X y me va a quedar sigma cuadrado. Entonces logro armar un modelo con varianza heteroscedástica. Otro caso común en la práctica es que aparezca una estructura de dependencia lineal. Es decir, que la varianza cambia con la X sola, no al cuadrado. Entonces lo que se hace, en vez de dividir por X, es dividir por la raíz de X. Fíjense que nos queda un modelo muy parecido al que teníamos antes, pero ahora dividiendo todo por la raíz de X. ¿Sí? En estos casos vamos a lograr una corrección. Les dejo de tarea para que piensen qué es lo que pasa con los errores cuando yo divido por la raíz. Esto va a salir al cuadrado. La raíz de X acá va a salir al cuadrado, me va a quedar la X sola. Como varianza de epsilon en la parte de arriba es aproximadamente esto, se me van a cancelar las X y me va a quedar la varianza homocedástica del modelo transformado. Estos dos que acabamos de ver son dos modelos transformados, es decir, dos modelos que uno puede aplicar si ya conoce cómo es la estructura de variación de los errores en función de X. Por ejemplo, no son los únicos que hay, son casos muy aislados, pero fíjense cómo estas herramientas permiten justificar ciertas transformaciones al modelo original. Entonces veamos ahora un test de hipótesis que nos va a permitir detectar si existe o no existe varianza heteroscedástica. Vamos a plantear como hipótesis nula de que los errores tienen varianza homocedástica versus que tienen varianza heteroscedástica, orientado a las transformaciones que acabamos de ver recién. Es decir, pensando en las X, ¿sí? Pensando en un cambio de varianza en función de las X. Vamos a hacer así. Les voy a aplicar el procedimiento del test, que es bastante sencillo, paso a paso. Primero lo que voy a hacer es plantear el modelo de regresión original. Es decir, agarrar el modelo original, ajustar los parámetros, beta sombrero 0, beta sombrero 1, beta sombrero 2. Por ejemplo, este es un caso con dos variables. Puedo tener más o menos, o puedo tener una sola. Y de ese modelo yo voy a extraer los residuos. Voy a sacar los epsilon, los E, los errores del modelo, digamos los residuos, no los E. Voy a sacar los residuos de ese modelo y los voy a tomar como datos, como variables explicadas de un modelo de regresión auxiliar. Esta regresión auxiliar es así, miren. Voy a tomar los errores como variable explicada
y voy a tomar como variables explicativas distintas combinaciones de las x. Puedo tomar las x tal y como están, las x al cuadrado y los productos cruzados. En general, uno expande todas las posibilidades, ¿no? Agarra las originales al cuadrado y los productos de distintas x1 por x2, x1 por x3. Esto es para ver si alguno de estos alfa de este modelo nuevo, o sea, los alfas son las pendientes del modelo nuevo, dan significativo. Entonces me permiten a mí detectar alguna estructura. Por ejemplo, si alfa 1 da significativo, significa que la x, al mover la x, se mueven los errores linealmente, ¿no? Entonces estoy en una estructura parecida o similar y puedo aplicar una de las ideas del modelo que vimos antes. En este modelo, la U es varianza homoscedástica. Si uno supone que acá hay un error que se comporta correctamente, ¿no? De este modelo de regresión, nosotros vamos a extraer el R cuadrado, esta regresión auxiliar. Extraemos el coeficiente de determinación R cuadrado sin ajustar, o sea, el clásico R cuadrado clásico, y vamos a tener que este estadístico, es decir, el R cuadrado multiplicado por la cantidad de observaciones, se comporta asintóticamente como un h cuadrado, de d grados de libertad, donde d es el número de variables explicadas. Por ejemplo, yo tengo acá dos variables explicadas, entonces este estadístico n por r cuadrado se va a comportar asintóticamente como un h cuadrado de 2 grados de libertad. Asintóticamente, como ya sabemos, quiere decir que el test de hipótesis, este estadístico va a tener la distribución del pivote cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, y para tamaños de la muestra pequeños la aproximación no va a ser buena. ¿Okay? Entonces ya con este estadístico podemos armar directamente la condición de rechazo del test. Si mi chi observado da mayor al chi crítico, como nosotros ya sabemos plantearlo, voy a rechazar H0 y voy a poder afirmar que H1 es verdadera con un cierto nivel de significación, y voy a estar detectando que hay presencia de varianza heteroscedástica. Después me tengo que poner a ver en detalle cuál es el orden de esa variación, o sea, cuál de los alfas dio significativo, y en función del alfa que me haya dado significativo, yo puedo después aplicar modelos de mínimos cuadrados generalizados, o sea, transformar las variables originales para corregir esa estructura de variación de los errores. Bien, hasta acá esto es todo lo que podemos profundizar un poco sobre el tema de cambios de la varianza. Vamos a analizar ahora un poquito el supuesto de independencia, ¿sí? Que es por ahí el más complicado de analizar porque requiere que veamos un poquito de herramientas nuevas o formalicemos cosas que ya dijimos pero que son un poco más complicadas. El supuesto de independencia. Hay casos donde el supuesto de independencia puede tener problemas, como ya estuvimos viendo, que es el caso de las series de tiempo. Series de tiempo son casos en los que las observaciones están ordenadas cronológicamente en el tiempo, una tras de la otra. Entonces estos errores pueden tener una estructura que cambia en el tiempo. Nosotros habíamos visto en la primera parte de diagnóstico que una posible forma de darnos cuenta de estas estructuras que nosotros vamos a llamar estructuras temporales o estructuras dinámicas de los residuos es hacer estos scatter plots. Por ejemplo, este scatter plot específicamente, que es ordenar los errores en el tiempo, los errores del modelo de regresión ajustado en el tiempo, y ver si aparece alguna tendencia. Aparecen tendencias o estructuras de variación que uno sospecharía que ahí está pasando algo que no parece comportarse como una normal con error libre, sino que ese error, la media, hay una tendencia que va cambiando en el tiempo, ¿no? Nosotros hasta acá habíamos llegado, no dimos demasiada profundidad a este tema. Entonces la idea es poder proponer modelos para este tipo de comportamientos. Para introducir estos modelos vamos a hablar de un concepto general que se llama la autocovarianza. Esto es algo que está un poquito
por fuera de los modelos de regresión que estuvimos viendo, pero son modelos que está bueno que introducirlos ahora. Imaginémonos una serie de tiempo cualquiera, ¿no? Qué sé yo, ustedes observaron las ventas de una empresa a lo largo del tiempo, entonces tienen esas Ws, que son variables aleatorias, una sucesión de variables aleatorias, las ventas del día 1, del día 2, del día 3, hasta el día T. Entonces tienen eso, ¿sí? Independientemente de regresión, lo tienen ahí. Vamos a decir así. Voy a, por ejemplo, ver si una observación, por ejemplo la W sub 3, está influenciada o se ve influenciada por observaciones del pasado. Entonces puedo hacer una correlación o covarianza, voy a calcularle la covarianza a la W sub t, en este caso, por ejemplo, la W3, con alguna observación siempre corriéndome un periodo fijo. Y lo voy a llamar rezago a ese periodo. Supongamos que tenemos un rezago igual a 2. Entonces yo voy a ir calculando todas las covarianzas. Por ejemplo, empiezo por la W sub 3 y la correlaciono, calculo la covarianza con la W sub 1. Sigo la W sub 4, le calculo la covarianza con la W sub 2 y así siempre voy a calcular todas las covarianzas con rezago igual a 2 de las observaciones consigo mismas en el pasado, ¿no? Yo también podría elegir algún otro rezago, por ejemplo, rezago igual a 1, rezago igual a 3. ¿Ok? A esto de tomar covarianza conmigo mismo en el pasado, en algún rezago posible, se llama autocovarianza. Entonces, si hay autocovarianza que valga distinto de 0, no sé, yo tomo las autocovarianzas con rezago igual a 1 y me fijo que hay alguna que es distinta de 0. O en algún rezago me da distinto de 0. Por ejemplo, tomo rezago igual a 2 y me da distinto de 0, significa que la serie se comporta de esa forma. La observación del día de hoy se ve influenciada por 2 días antes. En ese caso vamos a estar detectando o viendo que la serie no es una serie I y D, entonces no vamos a poder usar todas las herramientas estadísticas que necesitemos. Bien, así como está la autocovarianza, está en la autocorrelación. Ustedes no sé si se acuerdan, yo acá les estoy poniendo la fórmula, pero traten de trazar un paralelismo de cómo se hacía la covarianza entre dos variables x e y, que era un producto cruzado entre la x menos su media y la y menos su media, y abajo poníamos el producto de los desvíos estándar de las dos variables. Acá esta es una forma levemente diferente porque lo que yo estoy haciendo es calcular la correlación entre una variable respecto de su media, que W es el promedio, y la misma variable corrida S periodos antes. Y también la misma media. Fíjense que las medias son las mismas porque es la misma W, solo que está corrida acá. Y abajo, cuando yo multiplico los dos desvíos estándar, me queda lo mismo porque ambas variables tienen la misma media y sumo sobre los mismos valores. ¿Ok? Este coeficiente se llama coeficiente de autocorrelación y es la versión del coeficiente de correlación común entre dos variables, solo que ahora lo voy a mirar de una variable consigo misma S periodos antes. Esto se llama coeficiente de autocorrelación de orden S. ¿Ok? Entonces, este gráfico que yo puedo hacer es agarrar distintos rezagos, por ejemplo, tomar un periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, e ir calculando los coeficientes de correlación que tiene la serie, consigo misma un periodo antes, consigo misma 2 periodos antes, y así sucesivamente, y ver qué estructura aparece. Es decir, si hay alguno de esos ROEs que me dé significativamente más grande, o me dé... ¿no? De la misma forma que ustedes hacían los modelos de regresión, se fijaban si una variable correlacionaba mucho con otra, acá vamos a ver si hay algún orden en el cual haya una autocorrelación muy grande. Fíjense que esto que está acá se llama correlograma, esto que les estoy mostrando, y
Cuando no hay estructura dinámica, es decir, cuando la serie es I y D, se observa un perfil como este, en el cual todos los rezagos tienen una autocorrelación cercana a cero, pequeñita, muy chiquita, no significativa. ¿Ven? Esas líneas que están ahí de color azul son las que me marcan significatividad estadística, con algún tipo de intervalo de confianza que está calculado ahí. Obviamente, si yo calculo la autocorrelación de orden 0, es de la variable consigo misma, me da 1, ¿no? Esta es la varianza de la variable. Y fíjense estos otros casos, yo hago el correlograma y me da que aparece algún tipo de estructura. Por ejemplo acá, que empieza a haber una especie de autocorrelación para los primeros rezagos, es decir, de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4 es significativa. Es como que la variable se va acordando de los valores que fue tomando en el tiempo y después se olvida. Por ejemplo, acá el orden 3 y el orden 4 le afectan y después tiende a 0, u otras estructuras, por ejemplo como esta, que presenta una oscilación. Casos así, de memoria larga o de memoria corta, son casos donde hay estructura dinámica y tenemos que hacer algún tipo de corrección, cambio o modelo para los errores en el tiempo. Ahí se complica, aparece todo un mundo estadístico que es el de las series de tiempo que no nos da el curso para ver. A ver, propongamos un modelo sencillo, así como hicimos con la varianza heteroscedástica, hagamos uno acá para las series de tiempo. Imagínense que yo voy a proponer que una variable, una serie de tiempo, depende de sí misma ciertos periodos hacia el pasado. Por ejemplo, yo les propongo pensar en un orden P. Ponerle que P sea 4. Entonces yo voy a mirar hasta 4 observaciones para atrás. Y voy a plantear lo que se llama un modelo autorregresivo, que es decir, una regresión conmigo mismo. Voy a tomar como variables explicativas de esa regresión los valores de la variable, un periodo antes, 2 periodos antes, hasta P periodos antes, y les voy a asignar a cada una de esas un ρ, que es como el coeficiente, como la pendiente, como si fuera la pendiente. Y además voy a agregar un error aleatorio, un subt, que va a ser un error clásico, como el de la normal, como el del modelo de regresión lineal, que se le suele llamar en este mundo de las series de tiempo, se le suele llamar ruido blanco. También puedo restringirme a un modelo que tenga en cuenta solamente una observación en el pasado, que eso sería un modelo autorregresivo de orden 1, se le llama modelo AR de orden P, AR de orden 1. Y este es como un modelo de los más sencillos para describir series de tiempo. ¿Sí? El tema ahora es tratar de darnos cuenta si estos ROEs son estadísticamente significativos, si estimarlos, hacer test de hipótesis para esos ROEs, a ver si yo logro detectar que alguno existe, ¿no? Si detecto, por ejemplo, si ajusto este modelo, el de abajo, y logro detectar que este RO es estadísticamente distinto de 0, significa que el modelo efectivamente tiene autorregresivo, es autorregresivo de orden 1. Todo esto es general, pero ¿qué pasa cuando... bueno, acá les muestro, antes de pasar al modelo de regresión, les muestro algunas formas que pueden tomar, por ejemplo, los modelos AR1. Si yo agarro y miro observaciones en el tiempo. ¿Okay? Fíjense, si nos paramos primero en los que están acá a la derecha, estos dos son dos perfiles posibles de modelos que tengan un coeficiente ρ mayor o igual a 1. Entonces, lo pueden hacer por simulación o como quieran. Estos tienen ρ cerca de 1, 1,01 o 1 o 1,0 algo, cerquita de 1, pero levemente mayor o igual, ¿sí? Entonces fíjense cómo esos modelos logran reproducir estas tendencias medio fluctuantes, ¿no? Porque a veces crece, a veces decrece, que uno a veces observa en la serie de tiempo, ¿no? Pero fíjense qué es lo que pasa, y acá entramos en una dificultad porque en los modelos que están a la izquierda, yo tengo coeficientes ρ que en módulo son menor a 1, pero sigue existiendo ese coeficiente, o sea, hay una autorregresión, pero lo que tiene de malo es que yo no la puedo ver, no puedo
en el perfil detectarla visualmente como una tendencia en la media. ¿Sí? Entonces estamos viendo que existen casos donde yo puedo hacer un gráfico de tendencia de la variable y puede haber estructura dinámica que yo no estoy viendo en forma de tendencias. Esto con modelos más complejos se complejiza aún más. ¿Ok? Entonces habría que hacer, cuando estamos en presencia de una serie de tiempo, algún tipo de ensayo un poco más sofisticado, o sea, hacer algún análisis más profundo que solamente mirar el gráfico de tendencias. ¿Sí? Una posible solución es hacer los correlogramas que vimos antes, ¿no? Uno agarra estos correlogramas y se fija si hay estructura, en ese caso ahí sería una herramienta más, ¿no? En el R se hace con la función ACF. Bien, ahora esto que estuvimos viendo es exclusivamente para series de tiempo en general. Veamos qué pasa cuando yo estoy trabajando específicamente con el modelo de regresión, es decir, sospecho que hay alguna estructura dinámica en los errores de la regresión lineal. ¿Ok? Ahora no es cualquier variable. Pasan algunas cosas. Esto ya estuvimos hablando un poco por encima, pero lo resumimos de nuevo. Algunas consecuencias que tienen que ver con el modelo. Si hay estructura dinámica o autocorrelación serial, ese es el nombre que le ponemos cuando en la serie hay autocorrelación, ese es el nombre técnico que se le pone, autocorrelación serial. La varianza residual S cuadrado va a estar subestimando a la verdadera varianza, va a tender a tener la S cuadrado, va a tender a tener valores más chicos. Los errores estándar de los coeficientes, es decir, de los betas, los desvíos de los betas, van a ser menores a los que yo tendría si el modelo fuera válido, es decir, voy a tender a por ahí rechazar hipótesis nula de validación de betas cuando no tendría que rechazarlas. Los pivotes para inferencia, o sea, las t-de-student para hacer los intervalos de predicción o de confianza, dejan de ser válidos porque ya no se cumple el supuesto de independencia. Tampoco se van a cumplir los niveles de confianza que yo prefijo, por ejemplo, para hacer un intervalo de predicción. Entonces voy a tener una serie de problemas bastante graves si yo elijo armar un modelo de regresión lineal ignorando que exista autocorrelación serial en los errores, ¿no? Entonces vamos a ver, ya habiendo visto los modelos autorregresivos, una forma de detectar con test de hipótesis si hay o no hay presencia de autocorrelación y una posible medida de tratamiento para transformar los datos basado en estos modelos que vimos. Una posible herramienta que les agrego, que no la vimos antes, es hacer este plot, este scatter plot, que es poner los residuos versus los residuos corridos una unidad. Por ejemplo, voy a graficar el residuo de la observación 1, perdón, el residuo de la observación 2 versus el residuo de la observación 1. Los corro a 1. Entonces yo acá puedo ver si hay o no hay alguna asociación lineal de orden 1. Si yo observo un perfil como este, va a estar pasando de alguna forma, voy a estar viendo que el coeficiente ρ 1 de mi modelo autorregresivo va a ser estadísticamente significativo, como que va a haber una regresión ahí, ¿no? Esto es una herramienta más que uno puede hacer agregando a las que ya vimos. Entonces vamos a ver este test que se llama el test de Derwin-Watson, que es un test para detectar autocorrelación de orden 1. Entonces supongamos que yo planteo un modelo para los errores que es este que está acá. Yo digo, voy a testear este modelo, autocorrelación de orden 1. Fíjense que es el más básico de todos, es el más simple. Y mi hipótesis nula básica central va a ser que ρ1 es igual a 0. Es decir, voy a asumir que no hay autocorrelación de orden 1 versus cualquiera de las alternativas, que haya positiva, negativa o ambas. Vamos a ver que el test por sí solo nos va a decir hacia cuál alternativa tenemos que ir. Bien, no se asusten por esto, no es algo que los va a complicar mucho. Voy a tener los errores, los residuos del modelo original que yo estoy estudiando, el modelo de regresión original que estoy estudiando,
y voy a calcular como estadístico del test esto que está acá. Yo les pongo la fórmula verdadera del estadístico y la fórmula resumida. ¿Ok? O sea, tengo que estimar la autocorrelación de orden 1, es decir, calcular la correlación que hay entre los errores, los residuos, versus los residuos corridos una observación. 1 menos eso, multiplicarlo por 2. Eso va a ser el estadístico del test, directamente. ¿Sí? Acá yo les pongo cómo se calcularía el coeficiente de correlación de orden 1. En el R ustedes pueden calcularlo como cor X versus el X corrido 1. Es decir, se llaman un nuevo vectorcito X que esté corrido una unidad y lo hace. Este estadístico ustedes lo calculan con los valores observados que les da el modelo. Generalmente es bastante sencillo, digamos, hacer esto. Les podemos dar directamente el coeficiente de correlación de autocorrelación de orden 1, ustedes lo calculan. Y por otro lado tienen que buscar un valor D que está en una tabla. El test de Darwin-Watson tiene los valores tabulados. De esa tabla para un nivel alfa van a sacar dos valores, DU y DL. ¿Sí? Y con esos DU y DL van a ubicar esos DU y DL en este gráfico de rechazo. Este gráfico me va a permitir a mí saber qué hago con la hipótesis nula. Voy a ubicar los valores de DU y DL que yo saqué de la tabla en esta línea, 2, 4 menos DU, 4 menos DL. Y voy a poner el valor de observado, que es el que yo calculé acá con mi fórmula. Entonces, en función de la posición en la que caiga mi D observado, es la decisión que yo voy a tomar respecto a la hipótesis nula. Por ejemplo, si el D observado me cae en alguna de estas zonas, menor al D sub L o mayor al 4 menos D sub L, yo voy a estar rechazando H0 en favor de alguna de las dos alternativas. Que hay ρ mayor a 0 de este lado o que hay ρ menor a 0 de este lado. ¿Sí? Es decir, la autocorrelación positiva o negativa. Si estoy en el medio, voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? No tengo evidencia para rechazar la H0 en función de ninguna de las dos. Y si estoy acá, voy a estar en una zona de indecisión en la que tal vez me conviene repetir el muestreo y hacer de nuevo el test. ¿Sí? Para nosotros, como vamos a tener una sola muestra, vamos a suponer que no rechazamos H0 en esa zona de indecisión. ¿Ok? Este es un test. Se aplica. Después tenemos otro, que es el test de Broich-Gottfried, que me sirve para testear modelos de autocorrelación de orden superior. Imagínense que yo planteo un modelo de autoregresivo de orden P, y yo elijo el valor de P, por ejemplo 5, y planteo el modelo para los errores, autoregresivo para los errores, y hacemos la hipótesis nula de que todos esos ρ son iguales a 0. Es decir, si yo rechazo esta H0, lo que voy a estar probando es que existe algún rezago en el cual hay autocorrelación significativa. Es decir, alguno de esos ρ's me está molestando, digamos, está ahí presente, digamos. El procedimiento es muy sencillo. Voy a agarrar los residuos del modelo original de regresión que estoy estudiando y voy a plantear la regresión auxiliar parecida a la del White, pero ahora voy a hacer una regresión auxiliar de los residuos contra los residuos corridos. Un período, dos períodos, p períodos. Y les voy a agregar una componente de error aleatoria de ruido blanco, normal, 0, sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces esto es muy fácil, es bastante parecido al test de White en este sentido. Yo agarro el R cuadrado de esta regresión, lo multiplico por n menos p y voy a tener el estadístico del test que se distribuye asintóticamente como un h cuadrado de p grados de libertad. Entonces, con esa distribución, con ese estadístico, puedo armar una región de rechazo y si mi chi observado es mayor a mi chi crítico o el p-valor es menor al nivel de significación que yo estoy prefijando, entonces voy a estar encontrando evidencia de que algún rezago tiene autocorrelación significativa. ¿Sí? Por último, para terminar, lo que vamos a ver es algunos modelos transformados posibles para tratar con el tema de autocorrelación. Es decir, qué cosas yo puedo hacer cuando logro demostrar estadísticamente o
yo estoy seguro o lo planteo que existe cierto orden de correlación en un modelo. Imagínense, lo voy a mostrar como para ejemplificar solamente, ustedes pueden tomar el orden que quieran, que yo elijo un modelo AR1, es decir, autocorrelación de orden 1, y yo lo acepto como válido. Por ejemplo, planteé el test de Derwin-Watson, rechacé la hipótesis nula a favor de un cierto RO, positivo o negativo, pero existe ese RO. Entonces nuestros errores van a estar dados por esta estructura. ¿Sí? Voy a hacer lo siguiente, voy a transformar el modelo haciendo un decalado de la variable. Decalado se le llama cuando yo tomo la diferencia. Nosotros en la práctica vimos un ejercicio en el cual este RO era igual a 1. Pero este RO puede tomar cualquier valor. Armo lo que se llama la serie en diferencias. Es decir, en vez de tomar como variable explicada la i original, tomo la variable explicada corregida por el modelo. Es decir, que ahora tomo las diferencias multiplicando por el RO. Y ahora van a ver por qué se hace esto. El ejemplo, les repito, el ejemplo que yo les di tenía un RO igual a 1, para que se entendía que uno trabajaba con las diferencias, ¿no? Miren cómo queda. Yo voy a agarrar la i original, que es todo este bloque que está acá. Esta es la i original. Mi modelo común de regresión. Y voy a restar ρ1 por la i corrida un periodo antes. Es decir, voy a tomar la x anterior y voy a tomar el epsilon anterior. ¿Sí? Así me queda. Yo lo que hice acá fue simplemente reemplazar, en esta expresión de arriba, reemplazar en los modelos, ambos modelos. Entonces lo que pasa cuando yo hago una distributiva es lo siguiente. Fíjense que yo puedo agrupar todos los términos libres. Acá va beta 0, me confundí, cámbienlo, ρ1 por beta 0. Me va a quedar un beta 0'. Acá agrupo todos los que están con beta 1, entonces me va a quedar beta 1 por un xt', o sea, un nuevo x, que va a ser el x original con la misma transformación que la i. Y después me va a quedar todo un término de error, que si se fijan, es esto, o sea, les va a quedar el u sub t, que nosotros ya dijimos que era ruido blanco, es decir, variables normales de media 0 y varianza homocedástica sigma al cuadrado. Es decir, con este modelo de mínimos cuadrados generalizados, nuestros errores nos quedan como u sub t, normales de media 0 y varianza sigma al cuadrado, y lo que voy a estar haciendo es lograr un modelo que cumpla todos los supuestos. ¿Sí? Esto es, les recuerdo, asumiendo válido que la autocorrelación es de orden 1 y ya puedo estimar, o sea, la idea es poder estimar el valor de ρ1 y aplicar la transformación a los datos originales para poder correr este modelo. Si uno, como ya sabemos, esto es todo muy prueba y error. Si uno quiere puede probar autocorrelación de orden 2, 1 y 2 en conjunto, 1, 2 y 3, y va viendo cómo se comportan estos errores hasta lograr una serie de errores y tener un buen modelo de regresión. Bueno, esto ha sido todo.